Me asombra comprobar cómo la mayoría de las personas se dividen indefectiblemente en dos bandos contrarios, opuestos y sin ninguna posibilidad de otorgarle ni el menor reconocimiento al otro. Como dice Steven Pinker, las personas demonizan a aquellos con quienes no están de acuerdo, atribuyendo las diferencias de opinión a la estupidez y a la deshonestidad. Creo que hay dos grupos de personas, los eruditos y el resto. El grupo de los eruditos es el más pequeño de los dos, y sin embargo es el que ha promovido siempre el progreso de la especie humana. Conforma tan solo el 10% de la población mundial y está compuesto por aquellas personas que no se adhieren a un bando, sino que siguen las directrices de su propio criterio a la luz de la razón, de la ciencia o del humanismo. El otro grupo, el del 90% restante, está formado por aquellos que creen en los paladines del bienestar como gobiernos de una ideología u otra. Para ellos, los seres humanos son las células prescindibles de un organismo supremo, las partes menos importantes que forman el conjunto que es lo importante realmente. De entre estos del 90%, los hay que creen que ese conjunto que importa es un supraorganismo como la cultura, la nación o la fuerza histórica, y los que consideran que ese organismo supremo es de otra naturaleza, como la divinidad o más recientemente el ecosistema. Para ambos tipos de personas, el bien consiste en favorecer a esta colectividad en lugar del bienestar de las personas que la integran y subordinan los intereses humanos a esa entidad superior. Creen que los derechos individuales deben trascenderse en favor de la igualdad de los colectivos, ya sean razas, clases sociales o géneros, y consideran que estos colectivos están enfrentados por naturaleza. Ahora bien, considerándose muy distintos, en realidad ambos subgrupos parten de la misma base conceptual sobre el ser humano, la convicción de que éste es incapaz, destructor y perjudicial para sí mismo, así como para el entorno. Ambos subgrupos creen que en mayor o menor medida la violencia es inherente a la naturaleza humana y que por tanto no puede comprenderse un gobierno sin tenerla en cuenta, bien para defenderse del otro, bien para protegerse de sí mismos. Ambos subgrupos son tribalistas en lugar de humanistas, autoritarios o partidocráticos en lugar de democráticos. No muestran respeto por el conocimiento objetivo y la razón, y se apoyan en grandes frases vacías de las más ilustres ideologías, y casi siempre ven en la ciencia el enemigo de la sociedad, culpable de atentar contra la ética y privar a los humanos de su dignidad. Por último, creen que nuestra civilización, como escribe Pinker, está avanzando hacia la distopía de la violencia y la injusticia. Un mundo feliz orwelliano de terrorismo, drones, fábricas clandestinas donde se explota a los obreros, bandas, tráfico, refugiados, desigualdad, ciberbullying, abusos sexuales y delitos de odio. Y si no es ese el final, continúa el mismo autor, otra modalidad de decadentismo se atormenta por el problema opuesto. No porque la modernidad haya conseguido que la vida sea demasiado dura y peligrosa, sino al contrario, porque ha hecho que sea demasiado agradable y segura. Estos son los que lanzan anatemas constantes contra la sociedad, acusándola de ser materialista, comunista, conformista y borrega. Y si no, entonces condena a la sociedad por haber perdido la fe, lo que la ha convertido en superficial y falta de valores. Siempre me sorprende cuando me dicen que una persona que no cree en Dios es una persona que no tiene valores, o que los ha perdido, y es una persona cuya vida es insulsa. Para empezar, cada vez que oigo las críticas acerca de la falta de fe de las personas modernas, por no creer en un Dios o no profesar ninguna religión, les repito que el no creer en Dios es una forma de creencia como otra cualquiera. Yo creo que no existe Dios con la misma fe y la misma fuerza que el que cree en Él, y ello no convierte mi vida en carente de sentido, al contrario, creo que el universo esconde millones de misterios por descubrir y en su descubrimiento hallo el sentido de la vida. Creo que la sociedad debe progresar rigiéndose por los valores supremos de la razón, la ciencia y el humanismo, por lo que creo en los derechos humanos, en los derechos de los niños, en los derechos de los animales y en los derechos del ecosistema. ¿Qué mayores valores puede haber? ¿Qué mayor esperanza puede haber que la de querer desentrañar la infinitud del cosmos y lo infinitesimal de lo subatómico? ¿Qué mayor belleza y espiritual puede haber que la de la fascinación que se halla ante el espectador de la materia oscura o las antipartículas, los agujeros negros, los espacios cuánticos, la prehistoria humana, las notas de una sinfonía,
las pinceladas de una obra maestra o las rimas de un poeta. Calificar de insulsa la vida del no creyente o de falta de valores no es sino una manifestación más de ese sesgo mental que divide a los míos de los tuyos y no permite pensar con claridad. El autor de En defensa de la Ilustración es quien me ha brindado con estas palabras la introducción a mis planteamientos. La segunda década del siglo XXI ha asistido al surgimiento de movimientos políticos que describen sus países como sociedades abocadas a una infernal distopía por facciones malignas a las que solo puede hacer frente un líder fuerte que retrotraiga enérgicamente el país a su pasado con el fin de hacerlo grande de nuevo. En mi artículo Es tiempo de Tao venía a decir lo mismo. La advertencia es la de no cometer los mismos errores del pasado. Volver al concepto de líderes como gobernantes y apelar al carisma como fuente de sabiduría es el peor error que las sociedades modernas podrían cometer. Steven Pinker nos recuerda que en el siglo XX 56 millones de personas murieron por culpa de este tipo de gobernantes, víctimas de la colectivización forzosa, la confiscación punitiva y la planificación centralizada totalitaria de los regímenes comunistas. Las peores hambrunas fueron provocadas por la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil Rusa entre 1918 y 1923. Por el Holodomor, hambruna y terror de Stalin entre 1932 y 1933 en Ucrania. Por el gran salto adelante de Mao entre 1958 y 1961 en China. Por el año cero de Pol Pot entre 1975 y 1979 en Camboya. Y por último por la ardua marcha de Kim Jong-il en la década de 1990 en Corea del Norte. Pero los izquierdistas están absolutamente convencidos de su fe, bien sea la marxista pura o la leninista estalinista o la ecologista. Esta fe se basa en un gran error de base, un falso axioma. Los expertos lo llaman la falacia de cantidad fija o falacia física. Esta falacia es la que supone que ha existido desde el comienzo de los tiempos una cantidad finita de riqueza y que la humanidad está por tanto sumida en la batalla para repartírsela. Ellos, los izquierdistas, son los que tendrían la clave para el reparto correcto o justo. Pero, como decía, se trata de una falacia, un error de principio, una base incorrecta. Las grandes mentes de la Ilustración ya demostraron a mediados y finales del siglo XVIII que la riqueza se crea. Como escribe Pinker, la riqueza se crea sobre todo mediante el conocimiento y la cooperación. Las redes de personas organizan la materia en configuraciones improbables, pero útiles, y combinan los frutos de su ingenio y trabajo. En definitiva, la riqueza no es finita, sino infinita. Por otro lado, los derechistas basan sus postulados sobre otro gran error. También una falacia, un principio equivocado, y en este caso es el de que los mercados crecen y prosperan si se les deja libres en un idílico laissez-faire, y que por tanto los gobiernos no deben intervenir y es mejor privatizar. La historia ha demostrado ya que los países de mayor bienestar social son aquellos cuyos gobiernos han invertido en educación, en salud pública, en infraestructura y en capacitación agrícola y profesional, así como en seguridad social y en programas de reducción de la pobreza. Pinker escribe que la confusión de la desigualdad con la pobreza proviene directamente de la falacia de la cantidad fija, es decir, de la mentalidad según la cual la riqueza es un recurso finito, como el cadáver de un antílope, que ha de repartirse con un sistema de suma cero, de modo que si alguien acaba teniendo más, otros habrán de tener menos. El punto de partida para entender la desigualdad en el contexto del progreso humano consiste en reconocer que la desigualdad de ingresos no es un componente fundamental del bienestar. No es como la salud, la prosperidad, el conocimiento, la seguridad, la paz y las restantes áreas del progreso. Si una persona vive una vida larga, saludable, placentera y estimulante, entonces resulta moralmente irrelevante cuánto dinero tengan sus vecinos, cuán grande sea su casa y cuántos coches conduzcan.